Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy hablaremos de uno de los lores del Sith más icónicos en la época de la Antigua República, Masters. Uno que surgiría a la par del poderoso Revan y que tendría una relación dicotómica con él, comenzando primero como compañeros de la Orden Jedi hasta volverse ambos aprendices Sith, y después serían aliados encabezando su propia versión de un imperio oscuro y finalmente hasta antagonistas directos. Nos referimos claro al Lord de los Sith, Darth Malak, un humano que con sus imponentes 2 metros de altura y su mandíbula prostética de metal resultaría un enemigo formidable en una época casi más de 4000 años antes de la batalla de Yavin. Es así que hablaremos de 13 datos únicos en la vida de Darth Malak y tendremos aquí un recuento de su historia desde su surgimiento como un caballero Jedi, pasando también por su conversión al lado oscuro y sus principales afiliaciones como un Lord de los Sith, así también como hasta los tiempos de su muerte, Masters, siendo importante mencionar que la continuidad de esta historia de Malak pertenece únicamente al universo de Legends. Pero claro, antes de iniciar, recuerden que tenemos una lista de reproducción con otros videos similares con datos raros o poco conocidos de diversos personajes del canon o de Legends. De manera que iniciamos en primer lugar con el origen de Darth Malak, quien sería un humano nacido con el nombre de Alec en el planeta Quelli. Esto claro, en el borde exterior de la galaxia, y concretamente Alec nacería en una villa llamada Esquin-Quadragesimus. Pero su hogar sería arrasado por la devastación mandaloriana de aquel tiempo, debido a la actividad bélica de la Orden de los Mandalorianos Neocruzados, dirigidos en estos tiempos por Mandalor el Máximo. Esto claro, hacia el año 3970 antes de la batalla de Yavin. Y ya como un adolescente cercano a la adultez, Alec se volvería un refugiado y viajaría hasta los territorios de la República. Y debido a que justamente en su hogar no solían adoptar apellidos, se le asignarían los registros republicanos el nombre de su villa, quedando así como Alec Esquin-Quadragesimus. Y no tardaría aquí en ser detectado como sensible a la fuerza y adoptado así por la Orden Jedi en el planeta Coruscant, sin que en estos tiempos hubiera problema por la edad que tenía. De ahí con los Jedi su nombre se acortaría hasta llamarlo con el apodo de Squint, que curiosamente esta palabra hace alusión en inglés al estrabismo o bien a la intensidad en una mirada, aunque simplemente en sus historias se nos explica que sería un diminutivo al costarle mucho trabajo a los Jedi pronunciar justamente el nombre completo de su villa, que era Esquin-Quadragesimus. Squint pues sería adoptado aquí como el Padawan Jedi del maestro de la raza Twi'lek, Zar Lestin, esto en el planeta Coruscant, y coincidiría en estos tiempos con otro Padawan Jedi que sería conocido simplemente como Revan. Esto nos lleva en segundo lugar con la participación del futuro Darth Malak en las guerras mandalorianas, esto como parte del movimiento revanchista. Y esto se daría hacia el año 3964 antes de la batalla de Yavin, cuando los recientemente nombrados caballeros Jedi Revan y Alec Squint se mostrarían impacientes con la lentitud de la Orden Jedi para involucrarse en el conflicto, ya que los maestros del Consejo Jedi creían que los mandalorianos neocruzados liderados por Mandalor el Máximo, que había llevado su campaña bélica a territorios de la República, en realidad no eran la amenaza real y al Consejo Jedi prohibirían tomar toda acción militar. Así que se daría este movimiento revanchista, liderado obviamente por el Jedi Revan para enfrentar a los neocruzados, y Alec Squint se uniría sobre todo a este movimiento por la aversión que sentía hacia los que habían destruido su hogar. Así que varios Jedi se unirían a estos rebeldes y será en ese tiempo cuando Alec llamaría a Revan como su maestro honorario, trabajando al lado de él y teniendo una gran relación mientras combatían a los invasores mandalorianos que creaban el caos en la galaxia. Y en este periodo Squint conocería al Padawan Zen Carrick y a la mujer de la raza Arcanian Yarael, dos de los cuales hablaremos un poco más adelante. Y durante su participación en el conflicto de las guerras mandalorianas, el futuro Darth Malak, cuando aún era un Jedi, será capturado por el científico mandaloriano de Magol, esto en la estación Flashpoint. Y este mandaloriano deseaba entender la naturaleza de la fuerza, para lo que realizaría una serie de experimentos que incluían choques eléctricos y diversas formas de tortura. Y a través de la fuerza, Alec Squint se protegería del dolor, pero esto también lo llevaría a perder su cabello, para quedar a partir de aquí completamente calvo, dándole esta apariencia mucho más cercana a la que todos conocemos, Masters. Lo que a su vez conecta en tercer lugar con la confrontación de Alec Squint en contra del Pacto Jedi, una organización secreta que tenía como objetivo evitar que surgiera un nuevo orden Sith, sobre todo entre los que sentían un odio apasionado, lo cual ya era una aberración al código Jedi. Pero
justo esto llevaría a este grupo de Jedi al asesinato masivo de un grupo de Padawans en el mundo de Taris. Esto ante el temor de que uno de ellos cayera al lado oscuro y provocara así el resurgimiento de los Sith, lo que también irónicamente sucedería pero del lado de Malak y Revan. Y de aquella masacre sobreviviría el Padawan Zen Karrik, quien además sería inculpado de haber cometido aquellos asesinatos. Y el futuro Darth Malak, es decir, Alec, quien ya estaba enemistado y era perseguido por el Consejo Jedi debido justamente a su participación con los revanchistas en las guerras mandalorianas, en este punto tomaría la identidad como Capitán Malak, haciéndose también sus característicos tatuajes azules en la cabeza, y apoyaría también a Karrik en su cruzada para probar su inocencia y en el proceso también exponer a los maestros asesinos del Pacto Jedi. Esto nos lleva al punto 4, con el curioso triángulo amoroso que existiría después entre la mujer Arcanian Yarael, al igual claro que por Zen Karrik y Malak. E inicialmente el interés de Malak por Yarael sería para que ésta se uniera a la causa de los revanchistas, ya que Yarael era una guerrera prominente. Pero sería obvio que tanto Karrik como Malak estarían enamorados de ella. Pero mientras Malak sería sistemáticamente rechazado por la Arcanian, Zen Karrik lograría eventualmente ganar el afecto de la bella mujer. Y por cierto, en algún punto Yarael mostraría además cierta sensitividad a la fuerza, lo que volvería a este triángulo amoroso en uno entre seres sensitivos a la fuerza exclusivamente, lo que sería bastante peculiar. Pasamos así al quinto punto con la transición de Malak al lado oscuro, la cual se daría con una sucesión de eventos de consecuencias múltiples. Y estando en rebelión abierta en contra de la voluntad del Consejo Jedi, y habiéndose hecho de una gran reputación con las guerras mandalorianas, los Jedi Malak y Revan visitarían el mundo de Malachor V, donde descubrirán aquí las ruinas de la Academia Sith Trayus y también profundizando en los secretos del lado oscuro, provocando el inicio de la transición de ambos hacia las sombras. Y sería precisamente ahí en Malachor V, donde las guerras mandalorianas terminarían con la muerte de Mandalor el Máximo, siendo vencido por los revanchistas en un duelo final y exponiendo el pacto Sith que había detrás de la guerra junto con los mandalorianos que habían sido en realidad manipulados. Y esto llevaría a ambos Jedi menguantes hacia las regiones desconocidas de la galaxia, donde investigando más sobre esto se encontrarían cara a cara con el emperador Sith Tenebrae, también conocido en la historia con otros nombres como Darth Vitiate o Valkorion, una entidad del lado oscuro que tuvo muchas caras y que llevaba 1500 años amasando poder. Esto con el objetivo de invadir la República e instaurar un nuevo reinado del lado oscuro. Y aunque en un principio Malak y Revan tratarían de derrocarlo, el emperador Sith quebraría su voluntad y terminaría con la transición de ellos al lado oscuro, otorgándole a ambos el título de Darth, para enviarlos así más tarde en búsqueda de la mítica Forja Estelar o Star Forge, un instrumento que podría acabar de una vez por todas con la República y los Jedi. Esto nos lleva al sexto lugar con el hallazgo de la Star Forge, un astillero gigante autónomo que había pertenecido al antiguo imperio de los Rakata, un poder que había gobernado la galaxia más de 20.000 años atrás, y la Forja Estelar era movida por el poder del lado oscuro y también tenía la capacidad de crear un ejército invencible. Y esto sería un punto de inflexión en la historia de Darth Malak y Darth Revan, quienes terminarían por encontrar la poderosa forja, pero no volverían con el emperador Sith, sino que ellos dos fundarían su propio imperio, pero en el territorio de la República. Esto hacia el año 3959 antes de la batalla de Yavin, comenzando así el evento conocido como la Guerra Civil Jedi, que es conocida también como la Guerra de Malak o la Guerra de la Forja Estelar. Y esto provocaría a su vez que Revan tomara por aprendiz a Darth Malak. Los dos amigos comenzarían entonces una carrera por el poder, que inclusive los llevaría a confrontarse, ya que el estratega Revan será acusado en un cierto momento por su aprendiz Malak de ser suave en contra de la República y los Jedi. Y por respuesta a esto, Darth Revan, como el maestro, arrancaría de una siniestra forma la mandíbula de Malak, con un tajo certero de su sable de luz, obligándolo así a utilizar una prótesis metálica y también un procesador de voz a partir de aquí. Algo que le daría a Darth Malak esa tonalidad grave y electrónica en su voz, además claro de su terrible aspecto que todos conocimos. Esto nos lleva al punto 7 con la traición de Darth Malak hacia su maestro Revan, que se daría en el año 3957 antes de la batalla de Yavin, tras aproximadamente 2 años de ser Sith. Y en un cierto momento ambos se verían separados en torno a una estratagema del Consejo Jedi para capturar a ambos Sith, y Darth Revan sería abordado en su crucero Interdictor por las fuerzas de los Jedi. Esto mientras Darth Malak desde su crucero, el Leviatán, ordenaría disparar en contra de la nave de su propio maestro, con la esperanza claro de destruir tanto a los Jedi como a Darth
Darth Revan. Y con este ataque sorpresa, Darth Malak daría por muerto a su maestro y se nombraría a sí mismo como nuevo Señor Oscuro, comenzando a utilizar el poder de la Forja Estelar y esclavizando caballeros Jedi y utilizando su fuerza vital para formar así su nueva flota de naves y droides de asalto. Y aquí se pondría de manifiesto las principales diferencias entre Malak y Revan, ya que el primero prefería destruir mundos a esclavizarlos, para que así ni la República ni el Imperio de los Sith de las regiones desconocidas pudiera acceder a esos recursos, algo en realidad muy parecido, Masters, a la Operación Ceniza del Emperador Palpatine, que sucede tal cual en el canon actual, lo que deriva en el punto 8 con los adeptos que Darth Malak tomaría en estos tiempos, conocidos simplemente como los Jedi Oscuros, aquellos pues que elegían doblegarse a la oscuridad en lugar de fungir como baterías para la Forja Estelar, entre los cuales claro estaba su mano derecha como Darth Bandon, a quien tomaría como su aprendiz alrededor de un año después de tomar el poder. Malak, sin embargo, no estaría satisfecho y buscaría sumar también a la Jedi Bastila Shan, quien tenía el raro don de la fuerza de la meditación de batalla, una poderosa técnica en la fuerza que permitía, a través de una conexión única, inclinar la balanza en medio de una batalla, dándole poder adicional a un bando por encima del otro, contrarrestando además la voluntad del enemigo. Y Darth Bandon sería enviado en un cierto momento por su maestro Malak a capturar a Bastila Shan, pero sería detenido y encontraría la muerte a manos del redimido Jedi Revan, a quien en realidad el Consejo Jedi le había borrado la memoria y reintegrado a su vez a la Orden de los Jedi con la misión de encontrar a Malak y a la Forja Estelar. Esto nos llevaría al punto 9, con otro poderoso punto de inflexión que representaría a Bastila Shan para la historia de Malak y Revan, ya que la fémina Jedi estaba fuertemente conectada en la fuerza hacia Revan, sobre todo al haberle salvado la vida a este, surgiendo claro un romance en el proceso. Entonces sería precisamente en la confrontación a bordo de Leviatán entre Revan, el piloto nazi, y Bastila en contra de Darth Malak que se daría que el Sith descubriría para su propia diversión que Revan no tenía recuerdos de su pasado como un Lord de los Sith, lo que oportunamente Malak le revelaría a su ex maestro llevando a Revan al shock, algo que también sería confirmado por Bastila en aquellos momentos. Y aunque en realidad Darth Malak no podría matar al Jedi Revan en esa confrontación, sí lograría capturar a Bastila Shan y a través de la tortura con rayos oscuros de la fuerza lograría doblegarla y convertirla brevemente en su aprendiz oscura. Pero este triángulo de poder entre Bastila, Revan y Malak tendría al final consecuencias funestas para el Señor Oscuro, ya que Revan a final de cuentas convencería a Bastila de volver a la luz y traicionando en el proceso a Malak. Así que en el punto 10 tenemos la compleja confrontación final entre el redimido Revan y Darth Malak, donde el Lord de los Sith no solo conocería su muerte, sino además tendría un último momento esclarecedor, donde apreciaría en retrospectiva lo que había sido su vida y sus decisiones. Pero aquí en realidad hay mucho para analizar, Masters, ya que el duelo en la Forja Estelar entre los poderosos usuarios de la fuerza sería uno brutal, con los plasmas azul y morado de Revan en contra del plasma carmesí de Malak, enfrentándose claro con fiereza, pero eso sería únicamente en la superficie, ya que el verdadero combate sería entre las voluntades. Por un lado, Darth Malak tratando de doblegar a Revan para regresarlo al lado oscuro y convertirlo en su aprendiz, valiéndose de la regeneración oscura, al drenar la fuerza vital de un grupo de Jedi que habían sido corrompidos por la Forja Estelar para este fin. Por otro lado, Revan trataría de convencer a su antiguo aprendiz para que éste se rindiera, prometiéndole sobre todo la piedad de la Orden Jedi y expresando que la luz era mucho más poderosa que la oscuridad. Inclusive Revan llegaría a ofrecerle una disculpa al que había sido su amigo, sobre todo por arrastrarlo en primer lugar hacia el lado oscuro. Y aunque Darth Malak aceptaría toda la responsabilidad de sus actos, permitiéndose un momento de reflexión filosófica sobre qué hubiera pasado si Malak hubiera sido capturado por los Jedi y no Revan, esto de cierta manera nos dejaría en el aire la gran pregunta de qué hubiera pasado si él hubiese podido regresar a la luz. Pero esto a su vez nos lleva al punto 11, con la gran habilidad de Malak como un duelista con el sable de luz, ya que desde su etapa como un Jedi el entonces Alex Quinn será considerado como uno de los mejores duelistas de su tiempo. No nos olvidemos que él y su grupo habían acabado con los Mandalorianos, y como Darth Malak su estilo de combate sería agresivo, pelearía claro con una sola mano y con movimientos pesados y poderosos similar a como lo hacía Darth Vader en la trilogía original. También claro era hábil para lanzar su sable de luz y atravesar enemigos con él, y como un Jedi utilizaría un sable de plasma azul zafiro, mientras que como un Sith su sable tendría un plasma de un bello rojo carmesí, con una hoja ligeramente más larga de lo normal. El mango del
sable sería uno estilizado, sobre todo hacia la punta, hecho también de una aleación metálica de un color plateado y brillante y una empuñadura que también tendría una textura de agarre similar al sable Skywalker. Y pasando aquí al punto 12, tenemos los poderes y las habilidades de la fuerza del propio Darth Malak. Y aquí es importante recordar que desde que era un Jedi, Alec ya dominaba el poder de la sanación y la protección, lo que le había permitido soportar la tortura del mandaloriano Demagol aún a costa de su propio cabello. Y ya como un Lord de los Sith, Malak podría usar también el estrangulamiento de la fuerza contra más de una persona a la vez. También era capaz de crear un torbellino de energía con la fuerza, el cual, claro, aprisionaba a su víctima sin que hubiera prácticamente defensa posible. Y otra de las habilidades que incluso destaca el juego de KOTOR con Malak era también el poder de congelar a sus enemigos a través de la estasis. Por otro lado, Malak era capaz de canalizar su miedo, dolor y odio para convertirlo en ira y así tener un desempeño físico insuperable, incrementando al mismo tiempo su velocidad, fuerza y alcance hasta en sus saltos. Y también como una evolución oscura de su habilidad para sanar, se valdría de la sanación oscura en un proceso que tomaba la energía vital de otro ser para curarse a sí mismo. También era capaz de amplificar sus gritos para provocar ondas de choque sonoro que se extendían a través de la fuerza, siendo otra habilidad muy característica en él. Y esto fuera de conocer la alquimia y la hechicería de los Sith. Por último, Darth Malak sería muy hábil con los rayos oscuros de la fuerza, los cuales también emplearía tanto para torturar a Bastila Shani en su confrontación final con el Jedi Revan. Ya para el punto 13 final tenemos el legado y la trascendencia de Darth Malak, Masters. Y aquí vale la pena mencionar algunos aspectos del detrás de las cámaras del juego de Knights of the Old Republic, donde los creadores mencionan que desde el principio tenían muy en claro que el villano principal de la historia sería Darth Malak, cuyo nombre derivaba de la palabra malicia, de ahí su origen como Malak. Y aunque muchos pueden considerar que Revan llega a eclipsar a Darth Malak por su historia dicotómica, pasando de ser un Jedi a volverse un Sith y de regreso, la verdad, Masters, es que gracias a la relación entre estos dos poderosos usuarios de la fuerza, que esta línea del tiempo específica de la Antigua República se volvió en realidad uno de los pasajes favoritos en la historia de la saga para muchos. Y también por otro lado, Darth Malak es un personaje complejo, con antecedentes explorados en la serie de cómics de la Antigua República, que como vimos en esta lista ayudan a entender las decisiones y los caminos que él tomaría, así también como sus rivalidades en contra de los mandalorianos, los Jedi y finalmente contra Revan, siendo una especie de contraparte complementaria de brutal oscuridad contra la luz que Revan llegaría a representar, dándonos así todo esto en su conjunto otra cara de quién era en realidad Malak. Pero si te interesa conocer 13 increíbles datos de Darth Krayt que no conocías, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.